Entonces inventaron la historia que inventaron para desacreditarnos, para justificar nuestra salida, mientras esté esta directiva. No. Y lo de Memo, yo creo que debe de estar complicado. No es nada fácil ir a enfrentarte a los equipos de la Liga MLS en este momento, porque yo hasta algunos me atrevería a decirte que está muy parejo y hasta algunos me animaría a decirte que están por encima. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Líderes, el podcast. Esta noche en nuestra sección de Sin Amague tenemos a un personaje, a un histórico de la selección uruguaya, a un jugador que jugó en varios equipos en México y dirigió también en México. Tenemos con nosotros esta noche a Robert Sánchez Siboldi. Muy buenas noches, Robert. Buenas noches, un gusto estar con ustedes en su programa y bueno, disfrutando un poquito de hablar de fútbol. Por supuesto, de lo que nos gusta. También tenemos a Marvin Alvarado allá en Tegucigalpa. Buenas noches, Marvin. Buenas noches, compañero. Buenas noches, profe. Bienvenido a la sección Sin Amague. No se me vaya a asustar. Okay. Bueno. Y en San Pedro Sula también se encuentra nuestro buen amigo, el ídolo de las multitudes allá en San Pedro Sula, nuestro amigo Simovich. Un placer. Buenas noches. Un placer, compañero, un placer, Robert, un amigo, un hermano de la vida y la verdad, bueno, a disfrutar esto y hablar un poco de lo que nos gusta a nosotros, del fútbol y bueno, vamos a sacarle un poco de lustre acá a Robert. Definitivamente. Profe, bueno, un saludo. Vamos a empezar con sus inicios. A mí me gusta empezar siempre en Montevideo, nació usted. Y se inició en Uruguay, en Peñarol, ¿verdad? Así es. Pues, a ver cómo andamos de memoria. pero sí, ahí, como todo niño, ¿no? En el barrio, en la calle, donde estuvieron la pelota picando, ahí estábamos. En el barrio, en el campo, en donde sea. En un muro, contra una pared. Como todo niño, en ese entonces, en esa época que podía estar en la calle muy tranquilo y libremente. Hoy creo que no es tan así, lamentablemente. Iniciamos como todo gurí de barrio, jugando al fútbol con los amigos, ahí con toda la banda, y después, poco a poco que vas creciendo, bueno, terminamos la primaria y empezamos a largarnos solos. Con 11, 12 años ya andábamos de barrio en barrio, y bueno, ahí surgió la posibilidad de estar en un club de Lagomar que se llama una localidad muy cercana al Empalme Liconit, donde yo prácticamente nací y crecí. Si bien en Montevideo, fui a nacer a Montevideo, pero porque es todo cerca, relativamente cerca. Crecí en el Empalme Nicolich, pegado al aeropuerto internacional de Carrasco, la parte de atrás, puro campo, puro campito, pura cancha de fútbol. Y de ahí en Lagomar empecé, en el Wander de Lagomar, después me fui a Pando cuando pasé a la secundaria, que ya empecé a estudiar en mi carrera de mecánica. Ahí ya en la ciudad de Pando, que estás a unos, 30, 32 kilómetros de Montevideo, a una media hora de donde yo vivía. Entonces estábamos estudiando la carrera de mecánico tornero y que hoy vendría a ser la carrera, y creo que ya no existe con ese nombre, creo que hoy es... que han cambiado, deben de haber cambiado. Sí, algo de industrial o algo así, ingeniero industrial o algo así. Es el mecánico tornero es el que te enseñan a usar las máquinas para hacer todo tipo de piezas, de lo que tú quieras. En ese entonces podíamos poner un taller para hacer casquillos, bujes, tornillos, tuerca, desde eso hasta ejes, ¿no? Y si seguías la carrera paralela, podías trabajar en el puerto, donde se trabajaban los astilleros, donde podías trabajar con otro tipo de torno, que manejabas, le te enseñan a manejar el torno. Bueno, todo eso en esa época, y empezamos a
a caminar en lo que era la parte de estudios y a la vez en la parte de fútbol, y ahí surgió, estando en Pando, surgió la posibilidad de estar en San Lorenzo de Pando, y ahí salté a la selección del Este, de Canelones del Este, que es Edgardo. Yo lo cuento porque Edgardo sabe perfectamente lo que estoy diciendo. Es el torneo del interior de Uruguay, porque en esa época estaba todavía estaba muy centralizado el fútbol uruguayo en Montevideo. Entonces, lo que era el interior de Uruguay se jugaba prácticamente el torneo del interior. Entonces, yo, como estaba en Pando, que correspondía a la zona del este del Uruguay, se dividía en cuatro zonas, y la zona del este tocaba, y bueno, jugué en el departamento de Canelones, que era donde estaba el equipo en sí. Entonces, ahí surgí, los visores, jugamos ahí 2 torneos, y los visores de Peñarol y de Nacional, y ahí surgió una polémica porque primero había hablado conmigo de Nacional y ya me iba a presentar un lunes a entrenar en las inferiores de Nacional, en las fuerzas básicas de Nacional, y el sábado se aparecen los directivos de Peñarol y en mi casa, y en vez de irme a Nacional me fui a Peñarol. Entonces, porque yo soy aparte hincha de Peñarol, entonces me costaba un poco ir a Nacional, pero bueno, fui a Peñarol y ahí hice toda la carrera hasta llegar a la primera edición. Después me fui a préstamo a Gimnasia y Esgrima de La Plata, y ahí tuve un año con Luis Garisto, que en paz descanse, y bueno, después Garisto vino al Atlas, y ahí después me trajo para el Atlas, y ahí inicié la carrera en México. Siempre como arquero, ¿verdad? Qué historia. Y la hice resumida, porque la hice resumida para no aburrirlo, porque hubieron muchas cosas en el medio que increíblemente, cuando voy a Argentina no pude jugar un solo minuto. Iba con mucha ilusión de jugar, pero no pude jugar porque empezó el torneo y por ejemplo, no se daba el pase internacional, porque Peñarol estaba jugando en la Libertadores en ese momento, y estaba definiendo con Racing, Nacional con San Lorenzo, y entonces estaba ahí en esas series, y Peñarol pasaba yo ya hacía un mes y medio que estaba entrando en Gimnasia, y Peñarol estaba jugando esa fase de Libertadores, y Damiani, que era el presidente, no me daba la libertad, porque si Peñarol seguía la siguiente fase, me quería que yo siguiera en Peñarol. Entonces, increíblemente, mi posibilidad de seguir mi carrera en otro club dependía de que perdiera Peñarol, increíblemente. Y, las contradicciones, ¿no? Pero bueno, ni siquiera fui al partido de Peñarol Racing que se jugó en Buenos Aires, para no malinterpretar a nada. Pero bueno, increíblemente con el empate pasaba Peñarol y Racing, y me acuerdo que Racing hace un gol cerca de la hora ya para terminar. Y bueno, se armó un lío ahí, porque con el empate y jugando Nacional con San Lorenzo en Montevideo al mismo tiempo, hizo que el gol de Racing hizo que Peñarol quedara afuera, que Nacional, que estaba eliminado, calificó, y Racing calificó dejando afuera a San Lorenzo. Entonces se pueden imaginar todo lo que dependía por un resultado, por un gol. Un gol. Pero bueno, así se dio, y ese año estuve en Gimnasia, y como llegué tarde, ya había empezado el campeonato, era Gustavo Moriconi el arquero que inició, que increíblemente después los 2 al siguiente año, cuando yo me vengo al Atlas, él se viene a Monterrey, a Rayados de Monterrey. Los dos nos venimos para México. Qué historia, la verdad que impresionante. Después que llegaste a México, automáticamente no saliste más de México. Sí, estuve en Atlas, llegué a Atlas, después tuve problemas contractuales a los 3 años, que Atlas no me quería renovar, o sea, sí me quería renovar, pero la verdad que el sistema de contrato que quería hacer era increíble, entonces yo no acepté. Entonces se cerró el periodo de pase y me quedé sin jugar. En esa época, si parabas 1 año y medio, te recuperabas tu carta, tu pase. Todavía, o sea, no es como ahora, que si no tenés contrato, tú te puedes manejar como jugador libre. Antes siempre pertenecías a un club. Entonces, en ese entonces yo le pertenecía al Atlas, que bueno,
que cuando llegué a Atlas yo vine a préstamo, llegué a Atlas en préstamo y a lo medio año hicieron enseguida uso de la opción porque ese año salí el arquero menos vencido, tuvimos la arquero y me dieron el premio Citlali al mejor arquero del año. Entonces el costo de mi carta para México era cambio chico y bueno, me compraron enseguida y ahí pasé a pertenecer a Atlas. Y ese año que no pude arreglar, me fui a la selección, estuve en la selección convocado y me quedé entrenando durante todo un año con la selección. Jugaba partidos amistosos con Uruguay sin tener club, el insólito. Termina la eliminatoria y me contrata Cruz Azul y ahí voy para Cruz Azul. Luego me voy a préstamo un año en Puebla y cuando voy a regresar a Cruz Azul me vende a Tigres. Y ahí estuve hasta el 2000 en Tigres y me fui a Argentino Junior, tuve 10 meses en Argentino Junior, después tuve 10 meses más en Junior, me fui a Junior de Barranquilla en Colombia y me regresé a México. Y ahí sí terminé en un equipo de Liga de Ascenso de Segunda División, de Gavilanes de Nuevo Laredo, y ahí dejé de jugar. 37 años. Qué recorrido. Toda una carrera. No, impresionante. Sí, total. A mí la curiosidad que me da es cuando llegaste a Cruz Azul, y porque cuando estuviste en Cruz Azul lo hiciste muy bien. Lo hiciste muy, muy bien. Entonces sí me sorprendió a mí cuando te cedieron a Puebla y así como regresaste te vendieron. O sea, eso fue un poquito para mí incomprensible, ¿verdad? No entendía yo esa parte. Yo te lo estoy hablando como gente que sigue a Cruz Azul, que siempre lo he seguido, y a mí se me hizo realmente, no entendí cómo fue que te fuiste de Cruz Azul cuando lo habías hecho muy bien. No, bueno, a ver, les cuento el pasaje de Cruz Azul. Yo llego y venía de jugar la eliminatoria, jugamos el último partido con Brasil-Uruguay en Maracaná el 23 de septiembre, el torneo ya había empezado, ya iban 7 fechas y ahí había debutado Oscar Pérez. Entonces era Oscar Guadarrama era el otro arquero y yo, éramos los 3 arqueros del primer equipo. Entonces, cuando llego ya empiezo a jugar y completo el torneo. Completo el año, son 37 fechas y llevaban 7 fechas, jugué 30 partidos. Enseguida venía lo que era el Mundial. Entonces, se paraba el torneo 4 meses. Entonces, yo venía arrastrando un problema de una lesión de hombro y le pedí a la directiva ¿qué hacía? Le pregunté a la directiva si me puedo operar o porque surgió la oportunidad de que me prestaran a Newell's, tenían muy buena relación Cruz Azul con Newell's, porque Scoponi se iba al Mundial, entonces Newell's seguía jugando y tenía compromisos, entonces yo iba en lugar de Scoponi mientras que Scoponi iba a la selección. Entonces me dijeron, no te vamos a prestar, queremos que te operes para que en estos 4 meses te puedas recuperar. En 3 meses yo ya estaba para jugar. Entonces me operé y hice toda la rehabilitación. Y bueno, cuando ya estaba para empezar, me acuerdo que estaba de vacaciones en Cancún y el jueves me avisan que estoy en el draft y el viernes me avisa que el lunes me tengo que presentar en Puebla. Yo estaba en Cancún. Yo no me esperaba nada de eso. Entonces me presenté, me prestaron a Puebla, me presenté en Puebla y hice un torneo muy bueno. Y me regresaba a Cruz Azul. Cuando ya el préstamo se había terminado, regreso a Cruz Azul. Estaba Luis Fernando Tena de técnico. Y ahí me pregunta, la verdad yo estaba muy molesto con lo que me habían hecho, porque yo pensaba seguir jugando en Cruz Azul, mi ilusión era seguir jugando en Cruz Azul.
Entonces estaba muy molesto y en ese año que yo voy a préstamo a Puebla, el Cone se queda como arquero titular. El primer semestre no le fue nada bien. Entonces, a mitad de año, traen a Scoponi. Y cuando yo regreso a Cruz Azul, estaba Cone, estaba Guadarrama, estaba Scoponi y llegaba yo. Entonces, dos arqueros extranjeros no podían estar en el equipo. Entonces, yo me acuerdo que hablé con Luis Fernando y le dije que yo prefería salir justo, o sea, aunado a la posibilidad de Tigres, yo quería irme a Tigres y me fui a Tigres. Y se quedó Scoponi y se quedó el Cone. Así que eso fue más o menos lo que pasó en esos 2 años. Realmente yo pertenecí 2 años a Cruz Azul, pero jugué 1. Sí, sí, solamente estuviste 1 ahí. Y de allá a Tigres. Ahorita nos mandaron un mensaje aquí, amigos de Tigres, que dicen que te extrañan ahí. Te extrañan Tigres. Te extrañan. La afición de Tigres te quiere mucho. Es un ídolo en Monterrey. Sí, ¿Quién tendrá más historia, profe? ¿A quién será más ídolo? ¿Siboldi o Guiñac? No hay comparación. No hay comparación. No, sin lugar a dudas. Andrés es ídolo, no sé la palabra que te puedo decir que pueda caber es el ídolo máximo, el ídolo, el referente, y se lo ha ganado y se lo merece totalmente. Pero no, yo para nada. Cada quien en su momento, cada quien en su época. En su momento me tocó a mí, lo disfruté mucho. Yo disfruto mucho el reconocimiento de la gente, sin lugar a dudas, muy agradecido por todo el reconocimiento, pero hoy los ídolos son André y son a Nahuel. Nahuel es algo fuera de serie. Lo que han conseguido para el club en estos... del 2000, ¿qué te gusta? 2011, 2010, 2011 hasta la fecha, siempre han sido protagonistas, logrando 5 títulos de liga, más los campeones de campeones, más lo que es CONCACAF, no sé, algún torneo de copa que pueda haber en el camino. Va a ser inigualable poder llegar o sea, va a ser muy difícil poder igualar lo que han hecho ellos, principalmente, ¿no? O sea, es algo que yo creo que inclusive hasta después que ellos decidan dejar de jugar, perfectamente pueden seguir en el club involucrados en algún puesto donde pueden seguir aportando porque siempre tienen mucho para aportar. Tanto de ellos como Guido han puesto a Tigres en un escaparate en el torneo, en el fútbol mexicano y a nivel internacional también. Profe, ¿y qué opinión le merece de ver al Tigres de Guido Pizarro comparado? Yo sé que las comparaciones a veces no caben en el fútbol, pero todo lo que pudo lograr Ricardo Ferretti con el equipo. Yo creo que la idea futbolística de Ricardo está muy clara, siempre fue muy clara y tuvo grandes planteles, grandes jugadores. Sin duda que el estilo de Ricardo de tener mucha posesión de la pelota, de tener un equipo ordenado, sólido defensivamente, convencido de que los campeonatos lo ganan las defensas, y tenía gente que te definía en las áreas. Ese equipo tenía gente un gran arquero como Nahuel, una gran defensa, siempre un equipo sólido, cada quien no puedo recordar a todos, pero desde La Palmera, Rivas, hasta pasando por Hugo, se me fue el nombre ahora del brasilero, un muchacho brasilero que está aquí, se quedó aquí. Un gran defensa, siempre el medio campo con Rafa, con Dueñas, con laterales, con el Piloto, con Javier Aquino, con jugadores con el Pechu Torres Nilo, una defensa impresionante, y arriba te mataban, arriba te llenaban el área. André, que estaban
impresionante en su momento, y jugadores que pasaron por aquí, como Julián, que hoy es el goleador en Arabia, Julián Quiñones, Einer Valencia, Edu Vargas, no sé, Luis Quiñones también, que fue fundamental. No, Tigres tuvo una década impresionante de jugadores que salían y llegaban, y Sobis, un muchacho brasilero, también se entendía muy bien con André. No, jugadores impresionantes que sin duda que alguno se me pueda escapar de esa década de Ricardo, que hoy comparando con la de Guido, bueno, yo creo que Guido ha sido muy inteligente y ha tratado de aprender y sacar de lo mejor de cada entrenador que tuvo en lo largo de su carrera para formar su misma idea, ¿no? Hoy tiene un buen plantel, un plantel competitivo, y bueno, el fútbol hoy en México se ha equiparado un poquito en el sentido de que, ¿en qué sentido? En que hay 5 o 6 equipos que compiten a alto nivel, y después se ha partido ahí la tabla un poquito en 3 grupos. Yo la diversifico en 3 grupos, en donde están los que aspiran a salir campeón y apuntan y invierten los equipos a salir campeón. Otros equipos que tratan de estar en el medio y de repente poderse colar en un play-in, o entre el 7º y el 8º lugar, pelean 5 o 6 equipos, y el resto que, bueno, trata de ver quién no paga la multa. Ese es, lamentablemente, compiten, pero para no pagar la multa. Entonces, me refería a que está parejo, cuando dije de Tigres, tiene un equipo competitivo parejo con los 5 o 6 equipos de arriba, no con el resto, yo creo que. Pero bueno, el fútbol, cuando se empiezan los partidos, no se pueden pronosticar los resultados. Si bien siempre hay un favorito, pero el fútbol, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Mazatlán, por ejemplo, tengo la experiencia de Mazatlán. No tuvimos un buen torneo en puntos o en la tabla, pero le competimos a todos los equipos y le rascamos algunos puntos porque a veces un equipo que tiene menos calidad o menos presupuesto te puede equiparar con otras cosas, con intensidad, con meter, con correr, con una idea, con un convencimiento, con las ganas. Y una mala tarde de un equipo importante te puede sacar, pero si no, es muy difícil competir en el fútbol mexicano, porque sí hay equipos muy marcados donde tienen grandes presupuestos, ¿no? Y vaya lujo el que nos damos hoy viernes, con 2 leyendas uruguayas, una parrilla uruguaya. Estamos disfrutando hoy de fútbol. Y yo le quiero preguntar algo, porque usted ha estado de los 2 lados. Ha estado como en México, ha estado del lado como jugador y ha estado del lado como técnico. Y a mí siempre me ha entrado la curiosidad de la prensa mexicana, que es muy agresiva, tanto como para los equipos de la liga, como tanto para la selección. ¿Qué tanto ha mejorado el fútbol desde que usted dejó de ser jugador a la actualidad? Yo no te puedo decir si es mejor, si ha mejorado o ha empeorado. Te puedo decir que sí ha cambiado. Okay. Hoy se juega, pero yo creo que a nivel mundial, yo creo que a todos niveles ha cambiado. Antes era más pausado, antes yo siempre digo a los muchachos, antes tenías 4 momentos, ¿no? Cuando en el fútbol vos podías ver 4 momentos claros. El jugador tenía el tiempo para ver el partido, para recibir, tomar decisiones y ejecutar, ¿no? Uh-huh. Hoy cambió esos 4 momentos, cambió. De percibir, recibir, tomar decisiones y ejecutar. Hoy pasó para, antes de recibir, tenés que percibir, decidir, y después recibís la pelota y después ejecutás. O sea, vos al principio, cuando vos recibís la pelota, se la repito de vuelta, tú recibías antes, ¿no? Recibías la pelota, levantabas la cabeza, mirabas a dónde estaban tus compañeros, a dónde estaban los rivales, tomabas decisiones
¿no? Percibías, Sí. recibías, percibías, decidías y ejecutabas. Hoy, el que recibí al principio pasó al penúltimo. O sea, vos tenés que estar constantemente tomando información de lo que está pasando, buscar exposiciones libres dentro del campo, ya sea buscándole la espalda a un rival o zonas descongestionadas. Entonces vos tenés que estar percibiendo, tenés que estar leyendo el juego y sabiendo de que en el momento de que ibas a recibir ya tenías que tener decidido lo que tenías que hacer, porque si no, no te dejan, hoy todo el mundo te presiona, no te deja darte vuelta, cierran espacio, las transiciones son a máxima velocidad. Entonces, eso cambió. Entonces, en eso yo siento que ha cambiado mucho y hoy con toda la tecnología los rivales te estudian, estudiamos, porque todos nos estudian y todos estudiamos a todos. Aquí tienes que ser muy estratega. El factor sorpresa es fundamental. Si tú dices, no, yo porque todavía escucho y escucho y es muy romántico eso. Es muy romántico eso de decir, antes jugaban los 11 y vos ya tenías, yo ya sabía, jugaba, te acordás de Peñarol del 82, sabía que jugaba Gustavo Fernández, ¿no? Montelongo, jugaba el Indio Olivera, el Indio Tano Olivera. Gutiérrez, ¿no? No, todo eso, tú te la sabías de memoria. Hoy no, es imposible. Hoy es imposible porque todo te sacan enseguida como jugás, te neutralizan y no tenés factor sorpresa. Entonces, algo tenés que de algún lado, ya sea de una formación, ya sea de un cambio estratégico, de los mismos, puedes tener los mismos jugadores, pero la ventaja si tenés en el plantel de que un jugador pueda jugar en dos posiciones, le tenés que buscar la forma de cambiarle para sorprender, para que en lo que en lo que el rival ajusta, tú puedas sorprender y sacar ventaja. Entonces se ha vuelto muy de mucha estrategia, por lo mismo de que estás constantemente cambiando para que no te neutralicen, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros tenemos siempre los videos y tenemos todo el análisis del rival, cómo te ataca, cómo defiende, las jugadas a balón parado, todo eso se entrena, se practica en la semana, se diversifica. Pasamos videos del rival un día de cómo sale, de cómo construye, de cómo finaliza, cómo ataca, cómo son sus transiciones, tanto para atacar como para defender. Al otro día se pasa otro video que esto les digo, no pasan de 10 minutos, porque hoy el jugador, después de los 10 minutos lo perdiste, se te fueron. Entonces, no es como antes que, y Edgardo sabrá, se comían una hora viendo al entrenador hablando, te la charla técnica y lo escuchabas y vos estabas y veías una boca subir y bajar, cerrar y abrir. ¿No? Hoy tiene que ser, hoy tiene que ser en 10 minutos, les tienes que dar toda la información, porque después ya te los perdiste, ya se te fueron. Sí, y Robert, una consulta. En el tema directriz, en México, ¿notás que ha cambiado mucho las cosas? Porque uno empieza a analizar los planteles, a analizar los equipos, ves en un Cruz Azul a un Larcamón, que acá tenemos a César, que es muy admirador de él, que de repente no pasó nunca por una cancha, ni por equivocación, y ahora es entrenador y hace jugar bien. Tenés en un Necaxa Barini, uruguayo, que no se sabe de dónde salió, no se sabe de dónde dirigió, apareció ahí. Tenés a Guido Pizarro, que fue un exjugador, Nico Sánchez, que son exjugadores, pero después hay muchos entrenadores que son jóvenes, como que el caso de Pachuca, también tiene un entrenador que es joven, que no se sabe tampoco de dónde, con mucha experiencia. ¿Crees que ha cambiado mucho el tema de que ya los Tuca Ferretti no dirigen, los Piojo Herrera no dirigen, Tena está en selección Guate. de Guate? No sé, algún otro entrenador más de renombre, Romano en su momento, La Volpe, que fueron entrenadores que ganaron cosas, que como que ya no tienen cabida en el fútbol mexicano y apuestan más que nada por esos entrenadores jóvenes que vienen con poca experiencia, como el caso de Barini, del Arcamón, de Anselmi, que ahora es un fenómeno del fútbol, que roban a 3.5 y atacan a 8.4, cosa que nunca en la vida escuché en 40 años que tengo viendo fútbol.
¿Crees que ha cambiado mucho el fútbol mexicano? Porque el fútbol mexicano todo el mundo, todos los entrenadores y todos los jugadores quieren ir para México. Y poco a poco ha ido, así como ha ido cambiando el fútbol, la forma de jugar y de que hoy todo es más físico, más todo llevar de los GPS, los Wimu, todo tenés esas herramientas que antes no existían y ahora te dan mucha información, el tema de la prevención de lesiones, todo eso ha ido evolucionando, todo eso ha ido actualizando y increíblemente cuando nosotros en nuestra época nos daban más palo, hoy resulta que es el más do. Nosotros jugábamos el sábado y el lunes sabíamos que teníamos que venir mentalizados que nos iban a dar una paliza. Resulta que hoy el lunes es el día que está, porque se ha estudiado por todo lo que en base a la tecnología y en base al estudio que ha hecho fisiológicamente, es el día de mayor cansancio. Entonces, los jugadores que jugaron más de 60 minutos se tienen que seguir recuperando y los otros compensan. Entonces, todo eso ha ido cambiando, todo eso evolucionando. Por eso también los entrenadores han ido cambiando y hoy de repente los que no tienen posibilidades de trabajar no se han actualizado o todavía siguen con la vieja guardia, por decirlo de alguna manera, o con la vieja metodología. Los que se han actualizado siguen con posibilidades. Los jóvenes que están viniendo ahora vienen con ese aprendizaje, pero mucho teórico. Y hoy yo veo en la banca a todos con el iPad y con tablets, entiendo, sí. ¿no? Con las tablets. Entonces digo, si lo estoy viendo, lo que pasa que hoy, como les decía, hoy tú llegas al partido con toda la información, con muchísima información. Y a mí me tocó formarme que tenía que ver en 5 minutos o en 10 minutos del partido, tenía que detectar al rival. ¿Qué alineación, qué formación, cuál es la estrategia, cuál es la idea de juego, cuáles son las variantes, cómo se paran las jugadas a balón parado, qué acciones, qué jugadas van a hacer? En el momento tú tenías que tomar decisiones y hacer variantes y tenías que tener preparadas las variantes para que si el rival te contrarrestaba, vos tenías que buscar la variante para poder plantear y provocar acciones de jugadas de gol. Entonces, esa nos formamos nosotros. Hoy ya se llega con muchísima información y encima te dejan estar con la tablet en la banca, entonces tú estás mirando el partido y veo que en la banca están los auxiliares y las otras personas que están ahora, que ya se agregaron más gente todavía en la banca, que son los que hacen los cambios. Entonces te están pasando información prácticamente en tiempo real, con un retardo de 30 segundos, más o menos, de 20, 30 segundos, pero prácticamente es en tiempo real. Entonces, cada que pasa una jugada, enseguida te aparece en la tabla y te la repiten. Entonces, tenés que estar actualizado, pero a veces se desvirtúa mucho. Y la gente joven nueva es la que está con esa tecnología, que se van mucho con las expectativas de gol. Ahora, lo que antes llamábamos que eran la sumatoria de la cantidad de acciones ofensivas, ahora son expectativas de gol. Y cada expectativa tiene un número que te dice cuál es el valor, y esa sumatoria te da desde la posesión de la pelota hasta las expectativas de gol. Un penal tiene un número, un centro, un desborde tiene un número, un tiro de media distancia tiene otro número. Entonces se suman, hay un tabulador que te va indicando y te va diciendo, te va dando un porcentaje de expectativas de gol. Entonces, el que se hacía, pero en definitiva, es de respetar, ¿no? Pero en definitiva no sé, tú lo ves, no necesitas una tabla que te diga cuáles fueron las expectativas de gol, porque tú lo ves en el partido y tienes que tomar decisiones inmediatamente y no esperarte en lo que te digan los números, ¿no? Se usa mucho la tecnología, ¿verdad? Mucho ¿cómo? Se usa la tecnología en estos momentos. Muchísimo. La plataforma, ¿no? Principalmente las plataformas, el Big Data, el Wisecout,
Hay mucha información en eso y mismo para la conformación de las plantillas, ¿no? Tienes el Big Data, vos pones, quiero un central zurdo que tenga buen juego aéreo y que bueno en la marca. Y te reduce el Big Data, te reduce los nombres. Lo quiero que sea de Sudamérica. Entonces, y ahí te van hasta que te dejan en 5 jugadores, 5 centrales con todas las características que tú estás buscando, y eso es una gran herramienta. No, por supuesto, por supuesto. Profesor, han seguido llegando muchos mensajes de la gente de Monterrey que nos están viendo y le dan mucho, lo recuerdan mucho, lo quieren mucho en Monterrey, siguen llegando los mensajes y dicen, no, profesor, te extrañan, lo extrañan mucho. Profesor, nos dio la octava. Ante las Chivas. Nos preguntan que cómo salió de Tigres, cómo llegó a México. Le hace muchas preguntas aquí a nuestros amigos que están siguiendo el en vivo, pero llegando ya a su etapa de técnico, de entrenador y empezar a dirigir en primera división, usted pasó por muchos equipos y por muchos equipos donde vuelvo a lo mismo y en lo personal, no me gustó cuando salió de Cruz Azul, cuando era el arquero titular. Entiendo las razones en este momento porque yo no las entendía. Y tampoco me gustó cuando salió de Cruz Azul, cuando lo estaba dirigiendo y los estaba llevando por un camino muy bueno, jugaban bastante bien y salió. Entonces, son esas cositas que uno como hincha que está fuera y está viendo el fútbol no logra entender el por qué, cómo sale un entrenador que está teniendo éxito. Se habla de malos manejos de la directiva, jugadores que no cumplieron como debían, y le echan la culpa al 4-0 o a la remontada que se le dio Pumas en Cruz Azul. ¿Cómo fue esa salida de Cruz Azul? Porque fue realmente un poquito inexplicable. Sí, todo se reduce al resultado de ese partido contra Pumas en CU, el partido de vuelta en semifinal, que nosotros en el partido de ida hicimos un gran partido, ganamos 4-0, y en el partido de vuelta lo perdemos 4-0. El tema es que todo lo que se habló, ¿cómo es posible que se perdiera la ventaja de 4 goles, ¿no? Pero la realidad es que lo que pasamos ese día, que lo que yo sé, porque se han escuchado muchos rumores de que lo que han dicho, ¿no? Que yo no lo comparto porque yo creo que yo estuve en Cruz Azul estuve como desde el 2006 creo que llegué a Cruz Azul, 2006 ya como entrenador. 2019. Es más, llegué, 2006 y me fui en el 2010. Hidalgo, y me fui en el 2010. Claro, lo que pasa es que yo hice toda mi formación como entrenador en Cruz Azul. La gente piensa que yo empecé a trabajar de entrenador el 2018 cuando estaba en Santos, cuando empecé a dirigir en primera división en Santos. Yo vengo siendo entrenador desde el 2004, 2005. Cuando dejo de jugar, yo paso enseguida a ser entrenador arquero y auxiliar. Y hice todo el proceso de empezar. Cuando llego a Cruz Azul, que eso también es otra historia, es una gran historia de cómo llego con el profe Saldívar, que para descanse, al profe lo contratan en Cruz Azul y Oaxaca, porque en ese entonces no estaba en Hidalgo, estaba en Oaxaca. Yo llego como entrenador de arquero, de él y de auxiliar, porque habíamos trabajado en León, habíamos perdido la final, no sé si ustedes recuerdan, la final de ascenso con Dorados, León Dorados, gana Dorados, tuvimos 3 finales, y me voy cada vez más para atrás, pero para ir para adelante tengo que ir para que ustedes entiendan el contexto.
de cómo yo llego a Cruz Azul en otra etapa, no la etapa de jugador. Entonces yo llego cuando José Luis Saldívar, y ahí llego como entrenador arquero y auxiliar. Y al mes de estar en Oaxaca, Luis Fernando, que era el entrenador del primer equipo, me llama para el primer equipo para entrenar a los arqueros. Y estoy un año entrenando a los arqueros del primer equipo, y termina el año y la directiva me pone de entrenador del juvenil, que antes se jugaba, antes que fuera sub-17 y sub-20, se jugaba el Nacional Juvenil de preliminar. Entonces yo dirijo ese año la juvenil, y llegamos a una final inédita, que en Cruz Azul nunca había podido llegar a una final en juveniles, y salimos segundo. Nos gana en el último partido, perdemos con Pachuca, y nos gana Veracruz, y Veracruz nos gana la posibilidad de jugar la final de local el último partido, y vamos y perdemos en Veracruz. Veracruz sale campeón, pero tenía un equipazo que todos esos muchachos que estaban en Veracruz jugaron en primera. Y después yo voy a segunda, hago el proceso, salgo campeón. Hacía 15 años que Cruz Azul no salía campeón en segunda división, salgo campeón en segunda división, pierdo la final con Pachuca, la final de ascenso, la pierdo con Pachuca, porque Pachuca, yo jugué con todos los mismos muchachos que hicimos todo el torneo, y Pachuca me bajó a todos los jugadores del primer equipo para jugar la final en el 10 de diciembre. Perdemos la final, paso a Liga de Ascenso, y yo vengo con esos jugadores de juveniles, los pasé conmigo a segunda división, salimos campeones, pasaron toda esa camada que venía, yo también subiendo cada torneo a jugar en primera, todos menores, y la primera era toda gente que era grande, que era madura. Le decían, al Cruz Azul Hidalgo le decían la sub-40, porque eran todos arriba de 35 y cerca de 40 años, entonces yo saqué a todos y llegué con todos los menores, y competíamos, calificábamos. Y de esa camada que tuvimos en Cruz Azul, 15 jugadores debutaron en primera división. ¿Se acuerdan cuando fue el problema de Carmona y Galindo, por el que Cruz Azul queda fuera por una alineación indebida, que le decían que no alinearan ni a Galindo ni a Carmona, porque si no iban a perder esa fase? Pues lo alinearon y se perdió, quedó por alineación indebida, se quedó eliminado Cruz Azul. No pudo participar la semifinal porque quedó. En ese día que estaba jugando Cruz Azul, nosotros estábamos jugando en Necaxa, en Aguascalientes contra Necaxa, la final en segunda división. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que vengo teniendo todo un proceso. Yo tuve todo un proceso de formación, pasé por juveniles, segunda división, primera A, 8 torneos en primera A tuve. No había habido un solo entrenador que había jugado 8 torneos en Liga de Ascenso. Yo jugué 8 torneos entrenadores, compitiendo con jóvenes, y todos mexicanos. Yo no podía tener extranjeros, todos mexicanos. Entonces, en unas califiqué, en otras no. Hasta el 2010. En el 2010 yo salgo, porque ahí es cuando cambian de juveniles, pasa a ser sub-17 y sub-20. Y ahí llega otra directiva, a mí me cambia. Entonces, de ahí, de Cruz Azul, me fui a Monterrey, a Rayados, como entrenador de arqueros. Después, como entrenador de arquero, yo quería seguir la carrera de entrenador. Estuve un año, estuve espectacular ese año en Monterrey, porque estuve a Víctor Bucetich como entrenador. Yo era el entrenador de arquero, tenía a Carlitos Barra como auxiliar, y la verdad que les aprendí un montón. Porque una cosa, yo tuve a Víctor de jugador y después lo tuve como entrenador. Una cosa es verlo de jugador y otra cosa es verlo dentro del cuerpo técnico. Es un gran estratega, Víctor. Es un gran estratega. Y lee perfectamente los partidos. A veces todos nos vamos a la lógica, y Víctor él veía otra cosa. Brillante, Víctor, en ese aspecto de cómo lee el juego. Y le aprendí mucho. A mí me sirvió mucho. Y yo seguí porque me era muy difícil para mí, inclusive para mi familia, ¿no? Que teníamos que teníamos que salir de estar en Rayado, porque era un gran club, porque yo quería seguir mi carrera de entrenador, y me fui a Dorados y no me fue bien, y después, bueno, me fui a Estados Unidos,
en otro proyecto, hasta que regreso, Santos me contrata como director de Fuerzas Básicas. Estuve 4 años como director de Fuerzas Básicas en Santos. Y ahí tuviste a Junior Lacayo. Sí. Ahí estuvo Junior, el único jugador hondureño que estaba ahí en Santos. Sí, en la sub-20. Así es. Yo me acuerdo. ¿Y qué pasó con él? Perdón, profe, ¿qué pasó con Junior Lacayo en Santos? Junior tenía muy buenas cualidades físicas y técnicas, muy potente, muy rápido, desequilibrador. El tema fue su personalidad. Lamentablemente tengo una experiencia que vivimos. Llegó al Estadio Azteca y no pudo jugar, se impactó, se bloqueó, no había nadie, porque íbamos a jugar, creo que íbamos a jugar antes, ¿no? Pero antes no que después jugaba el primer equipo y había gente, no. Pero íbamos a jugar en la mañana, a las 9 de la mañana, en el Estadio Azteca. Después el primer equipo jugaba en la tarde. Pero vio el escenario y no, me quedó muy marcado porque no es común eso. Y no pidió para no jugar, no se sentía bien. Entonces, yo creo que se impresionó por el escenario, ¿no? A veces pasa, no es. Pero sí me llamó la atención porque tenía muchas cualidades ese muchacho. Y lastimosamente yo creo que su personalidad no le ayudó. Yo creo que no sé dónde esté ahora, no sé si hizo carrera, no sé ya. Sí, está aquí en la liga de aquí. Está en la liga de aquí, pasó por Olimpia, creo que estuvo en Guatemala también y ahora no sé. Lastimosamente hay jugadores que tienen mucha capacidad, pero el aspecto mental le juega una mala pasada a veces, ¿no? Sí. Y Robert, también una pregunta sabemos que tu salida de Tigres fue un poco complicada. ¿Volverías a Tigres? Mientras esté esta directiva. No. No, porque pero habiendo cambio de directiva, bueno, Tigre, por la gente que está escribiendo aquí, la gente que está escribiendo, que el club, la gente te quiere mucho. Sí, gran cariño. Sin lugar a duda, digo, lo que de repente los que nos ganamos en la cancha en su momento y después la posibilidad de volver y de sacar de una situación complicada y compleja como estaba metido el equipo en ese momento, que se logra el campeonato, sin lugar a duda que la gente es muy agradecida conmigo y yo feliz, muy feliz. Pero bueno, creo que la forma que nos sacaron no fue la correcta. Sin lugar a duda que de repente por ahí escucho, ¿no?, que el no haber podido calificar nos eliminó Columbus en la CONCACAF en penales. Llegó a la final Columbus con Pachuca y la perdió, si no era el campeón Columbus, ¿no? Le tocó jugar la final en Pachuca, le costó muchísimo la altura, pero Columbus jugaba muy bien y a nosotros no nos pudo ganar. En cancha no nos pudo ganar. Empatamos en su cancha y empatamos aquí, nos empataron ya casi para terminar y nos ganaron en penales. Pero yo creo que el haber perdido la posibilidad de salir campeón del CONCACAF y después de haber quedado eliminados en cuartos de final, yo creo que puede haber influido en la salida nuestra, ¿no? Lo entiendo perfectamente, ¿no? Es entendible porque este club está diseñado para estar siempre ahora en semifinal o en final. Pero bueno, es que nos vamos a lo último siempre, ¿no? Ese torneo nosotros ni siquiera pudimos hacer una pretemporada, no tuvimos pretemporada. De las vacaciones entrenamos una semana y empezamos a jugar. Los partidos amistosos que supuestamente debíamos haber tenido en el inicio fueron los partidos de liga. Y nos tocaron un calendario donde tuvimos, creo que de 7 partidos, los primeros 7 partidos, 5 eran de visitante. Y sin embargo estuvimos en los primeros lugares, creo que salimos quinto, y fue un torneo donde creo que
si no me equivoco, los 5 primeros hicieron más de 34 puntos, 35 puntos. Entonces nosotros hicimos creo que 34 puntos y quedamos quinto. Que bueno, en otros torneos con 34 puntos, si no eras el líder, eras el sublíder. Sí. Increíblemente, pero ese torneo fue muy marcado la disparidad. Entonces quedamos en quinto lugar, nos tocó definir la primera fase cerrando en el estadio de Rayado. Y bueno, yo creo que pudo haber sido eso, porque hasta el día de hoy no sé, porque lo que me dijeron a mí fue una mentira, que yo después ya sabía que había pasado, que habían contratado a otro entrenador y nosotros habíamos empezado a trabajar. Ya habían contratado a Pauno y nosotros estábamos trabajando. Entonces inventaron la historia que inventaron para desacreditarnos, para justificar nuestra salida, ellos justificar nuestra salida. La verdad que fue muy bajo, totalmente una mentira grandísima. Le inventaron a Miguel que había pasado información al equipo rival. Nunca pasó eso. Y como a mí supuestamente habían hecho una investigación, yo salía limpio, que a mí no me habían encontrado nada, ¿no? En 2 días fue esto. Increíblemente, entonces todo apuntaba a Miguel, y bueno, yo salía a defender a Miguel, que eso no fue cierto y que nunca pasó. Entonces, como no encontraban cómo poder inventarme una historia a mí con una jugadora del femenil, una bajeza total, involucrando a una niña que ni siquiera la conozco, y después todo lo que perjudicó a la familia, ¿no? Entonces, no había necesidad de inventar una historia. Yo se los dije el primer día que estuve, que llegué, que hablamos. El día que yo no diera resultados, no había que buscarle mucha vuelta. Si yo no vengo enseguida, si yo no me di cuenta, díganme enseguida, porque yo lo menos que quiero es perjudicar al club. Lo menos que quiero, jamás. Si yo soy el problema, yo me doy un paso a un costado. Y entonces, la verdad que me extrañó muchísimo que me inventaran esa historia, que inventaran todo eso para justificar si no habíamos dado resultados o si se habían contratado a otro entrenador. Lo increíble es que en la que se termina, desde el momento que se termina el partido con Rayados, que quedamos eliminados, hasta que volvemos a entrenar, la planeación de pretemporada, de todo lo que se tiene que planear, de jugador, de plantilla, de salida, de llegada, todo se había hecho, y en función de como que nosotros íbamos, inclusive los contratos ya estaban firmados por parte nuestra, la de ellos no, pero por parte nuestra ya nos habían mandado los contratos, ya lo habíamos firmado, ya lo habíamos entregado. Entonces estaba todo como que íbamos a seguir, ¿no? La verdad que quedamos totalmente desubicados y sin entender qué había pasado. En Cruz Azul entiendo que el resultado del empate y quedar nosotros afuera por la posición en la tabla, porque Pumas pasa por la posición en la tabla, porque quedó en cuarto lugar ellos y nosotros quedamos quinto, pero cuando volviendo al tema de Cruz Azul, que capaz que no quedó no se terminó la idea de que por qué salgo, pues porque pusieron en tela de juicio a los jugadores, entonces de la honorabilidad de los jugadores, de que yo había planteado un partido, o el plan de partido era ratonero, y la realidad es que fuimos a buscar el partido, así lo manejamos siempre. Nunca, desde que dirijo, nunca planteé un partido para especular un marcador o para no ir a buscar el triunfo ni por un empate, nunca en mi vida. Entonces, cuando se puso en tela de juicio la honorabilidad de los jugadores y la mía, dije yo aquí no puedo estar. Y yo adoraba a Cruz Azul en ese entonces, porque cuando me fui en el 2010, yo dije que iba a volver. Me prometí que tenía que volver para sacarlo campeón. Y justo se me da una oportunidad. Fue esa oportunidad. Y estuvimos cerca. Lastimosamente no se nos dio, pero gracias de repente a todo ese trabajo que tuvimos nosotros y al anterior de Pedro, cuando llega Juan, logra tener un equipo muy competitivo, y lo que le puso él para salir campeón, logra el campeonato que tanto anhelaba la gente, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces,
en cada lugar que estoy, cuando he salido, cuando yo no estoy, o no estoy convencido, o veo algo que no va con mis valores, yo no me quedo a despotricar. Mejor le doy las gracias y me voy a otro lugar. O me quedo sin trabajo, como ahora, ¿no? Pero sí, en cada lugar que me tocó salir no ha sido nada fácil. Ahora en Mazatlán sí fue la más tranquila. Bueno, creo que era lo más lógico porque la directiva no había cambiado los planes, habían cambiado la idea y no iba a invertir en el equipo porque ya estaba vendido. Entonces no tenía caso que nosotros continuáramos para no perjudicar a nadie, ¿no? Sí, no, Interesante. definitivamente ese, te pasó lo mismo en Santos. Me imagino tú también diste un paso al costado, precisamente por el mismo motivo. Tuviste un conflicto, me imagino, con uno de Así los es. jugadores. Sí, lamentablemente se involucró un jugador, pero la realidad es que el conflicto fue con uno de los auxiliares que no era de mi equipo, o sea, no era de mi cuerpo técnico, fue un auxiliar impuesto por la directiva y que lastimosamente en su momento le prometieron cosas que al momento de llegar a Torreón no se las cumplieron. Entonces, pero bueno, son cosas que de ese club, lo que vive ahí, quedamos en un pacto entre la directiva y los involucrados que no íbamos a salir a hablar. Si no se dijo en su momento, no tiene por qué. Y yo la verdad que no me interesa. Pero sí, no fue. El jugador se involucró solo. La Exacto, realidad es que se involucró solo. él dio conferencia de prensa y toda la cosa, pero no, o sea, yo sé que lo has dicho que tú te fuiste con tus valores bien arriba, como debe de ser, y pero bueno, hablaste de que querían imponerte a un auxiliar, sin decir equipos. ¿Alguna vez te obligaron a tener a un jugador que tú no querías, simplemente te dijeron, sin decir equipos? No. Mire, yo soy un entrenador que de repente puedo pensar diferente en el sentido de que yo no soy del que traigo jugadores. Yo no contrato jugadores. Yo lo que hago es respetar mucho el club. Yo trabajo en equipo. Yo respeto y trato de potenciar a todos los jugadores que tiene el club. Si el jugador que quiere traer el club embona en nuestra forma de jugar, pues es correcto. Si no embona, mi obligación es decírselo, adquirirlo, comprarlo, cuál es la idea para poderte ayudar. Porque si lo traes para formarlo y venderlo más caro, es una forma de negocio y es respetable. Pero si lo traes para que vos quieras salir campeón, es otro tema. Con él no vamos a salir campeón. Entonces, hay equipos que su modelo de negocio es diferente a lo que de repente nos gustaría. A mí me gusta estar en un equipo donde busque salir campeón, donde intente generar un juego que sea para ganar, para salir campeón, para lograr títulos. Si tú me dices, ¿sabes qué? Yo quiero, por tu experiencia, que has trabajado con jóvenes y que eres formador. Soy formador también. Claro que sí, me encanta la formación. Pero dejemos las ideas claras previas. ¿Para qué me traes? ¿Cuál va a ser tu modelo de negocio? ¿El de formar jugadores de fuerzas básicas? ¿Vas a traer jugadores de afuera para potenciarlos y venderlos? ¿Vas a traer jugadores extranjeros para que puedan también jugar, mostrarse y potenciarlos y poderlos vender? Ese es tu modelo de negocio y así vamos trabajando y no hay ningún problema. Pero si tú traes esos jugadores para salir campeón, entiendo que los resultados van a prevalecer por encima de todo. Pero si vos traes jugadores para la formación, el resultado ya es en segundo término. ¿Sí me explico? Porque tengo que tener tiempo necesito que el jugador juegue, necesito que se adapte, necesito tener que el jugador adquiera experiencia para lograr que tú lo puedas vender a otro precio que tú lo adquiriste.
son diferentes modelos de negocio para que tú necesitas tu tiempo. Si tú me dices, vas a formar jugadores y pierdo 3 partidos seguidos y me corres, creo que no hay congruencia. Ahora, bueno. Eso es lo que y lo que yo siempre me he adaptado al club. Yo soy de la idea que yo no lo contrato, yo no le pago la transferencia, yo no le pago el sueldo del jugador. Yo lo que hago es, ¿cuál es la idea del club? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Y qué yo te puedo ayudar para potenciar? Ya sea para salir campeón o para formar jugadores. O para tener o Mazatlán. ¿Cuál es el objetivo en Mazatlán? Quedar en la posición primeros, ese fue el primer objetivo. Estar en el primer lugar de la tabla de abajo. Increíble, ¿no? O sea, no estar en los últimos, no estar pagando multa. ¿Por qué? Porque con el plantel que teníamos, con el presupuesto que había, nos daba para estar entre el 10, entre el 12 y el 8. Entre el 8 y el 12. No pagarla, ser los primeros de la tabla de abajo y poder subir a la tabla de intermedia. Que ese era el siguiente objetivo. El siguiente objetivo de este torneo, este año, ahora que se está jugando, era estar en esa tabla y aspirar a un play-in. Claro. ¿No? Robert, tengo dos preguntas. Este segmento se llama Sin Amague. Nosotros no amagamos, preguntamos. La primera, yugular. Sí, a la yugular. Primera, yo te conozco y si te llama Tato Noriega, Monterrey, después de tu pasado con Tigres, de todo. Esa es la primera. Y la otra, ¿te sentís preparado como para una selección? Porque a mí me encantaría verte en la selección de Honduras. Me encantaría. Bueno, primero me gustaría también la selección Uruguay, porque vos sos uruguayo, sos un amigo, pero Uruguay sabemos que es complicado, sí, muy difícil. Muy complicado. Muy difícil. Pero en la selección de Honduras yo creo que tenés el perfil de un entrenador que conoce también a jugadores hondureños, porque has pasado jugadores por tu mano, como ya hablamos de Lacayo, de repente capaz te tocó también algún otro, pero ves el fútbol de acá, ves Olimpia ha jugado con el equipo mexicano, Motagua ha jugado con el equipo mexicano, entonces conoces la idiosincrasia del poco del jugador hondureño, de repente. Si de repente te sentís preparado como para una selección en algún momento y Honduras, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el poder haber manejado diferentes planteles a diferentes edades, figuras y jugadores que inician, el haber pasado por todo lo que fue un proceso hermoso y un gran aprendizaje de fuerzas básicas, 4 años muy buenos en Santos y más lo de Cruz Azul, ¿no? Acostumbrado a trabajar con jugadores de tu país, porque yo trabajé muchos torneos, los jugué solamente con jugadores mexicanos. Entonces, yo creo que estoy preparado para dirigir una selección, por supuesto. La de Uruguay, bueno, ahí sí, creo que el nivel de entrenadores que siempre se ha manejado en Uruguay ha sido de muy alto nivel, y el que está hoy ni hablar. Entonces, creo que necesitas una pequeña escala de poder estar en un lugar donde sea, por ejemplo, en España o en Portugal, o un lugar donde tengas la experiencia esa. Si bien estuve en Arabia, es otro tipo de experiencia, ¿no? Pero yo creo, ¿no? Capaz que no tengo problemas. Si me dicen mañana vas a la selección de Uruguay, voy. Pero digo, creo, mi exigencia para llegar a ese lugar, tengo que pasar primero a hacer una escala de una exigencia de dirigir en España, o dirigir en un país europeo, o dirigir en Portugal, o no sé, o en Brasil, quizás en Brasil. Brasil, ¿no? Donde realmente el fútbol sea, no digo mejor, pero sea de otro tipo de exigencia, ¿no? Con otra competitividad. Competitividad. Esa es la que yo creo, ¿no? Si bien aquí el fútbol mexicano no es fácil, pero para nada es fácil. Aquí hay muchos
muchas circunstancias que tienes que sortear, no solamente lo técnico, lo táctico, ¿no? Y lo estratégico, sino que la gestión dentro del vestidor, y después ir y saber perfectamente cómo es la idiosincrasia del jugador mexicano, y saber que hay adaptación a la altura, de repente vas al nivel del mar, de repente vas a jugar a 36, 37 o hasta 40 grados de temperatura, y después de repente te vas a otro lugar que es frío. Entonces esos cambios de una semana para otra, tú tienes que tener un gran conocimiento y poder de adaptación y hacerle ver al jugador que es lo que va a pasar. Entonces no es nada fácil el fútbol mexicano en ese aspecto, pero bueno. Y la parte de ir a Rayados, yo realmente no le debo nada a nadie. Yo quedé en paz, quedé a mano con Peñarol. Es una gran institución a la que respeto muchísimo. Mi familia sería feliz porque le encanta ahí lo que vivió, le encanta cómo nos trataron cuando estuvimos en la etapa en el 2011 en Monterrey, en Rayados. Mi familia sería muy feliz, pero bueno, esos son cosas que se darán o no, dependiendo, ¿no?, de las circunstancias. Pero yo creo que estoy apto para dirigir cualquier equipo aquí en México, y por supuesto una selección, en el caso de Honduras, que creo que tiene muy buenos jugadores, tienen jugadores de mucha capacidad, de mucha calidad física, técnica. Y creo que ya es necesario que tenga una posible participación en un siguiente mundial, ¿no? No, Pero, definitivamente. pero sería un poco difícil después de venir con 3 fracasos consecutivos desde Rusia 2018 hacia acá. Pero a nosotros los hondureños nos tiene molestos más que todo esta última eliminatoria, porque creíamos que era la eliminatoria más fácil al no estar Canadá, al no estar México, al no estar Estados Unidos, y perder la eliminatoria contra Nicaragua. Me sorprende que usted diga que la calidad del jugador hondureño es buena, pero ¿por qué cree que el fútbol en Centroamérica a nivel de selecciones ha decaído? Y otras selecciones que antes fácilmente uno decía eran 3 puntos ya conseguidos sin necesidad de jugar, y ahora ya no se puede camisetear, por decirlo en el argot futbolístico. Es que los que antes eran débiles ahora ya se hicieron fuertes. Y los que estaban fuertes antes se quedaron, creo que subestimaron. Y no fue Honduras solamente, sino que también Costa Rica. Costa Rica no supo manejar un proceso de cambio de generación, de llevarlos poco a poco, no esperar a que ya no dieran más y cambiar de tajo. O sea, es un proceso que se tiene que llevar paulatinamente, y Costa Rica yo creo que subestimó a los rivales que les tocó, que hoy ves tú Surinam, tú ves países donde el jugador decís, Haití. ¿crees que juegan ahí? Y la realidad es que ninguno juega ahí. Uh-huh. O el 99% no juega ahí. O juegan en Holanda, o juegan en Estados Unidos, o juegan en otros lados donde son colonias. Inglaterra. El otro día, sí. Cuando estuve en Arabia, fue un centro delantero originario de Jamaica, pero estaba en el fútbol inglés. Un centro delantero, goleador, pero era de Jamaica. Tú no te dabas cuenta, que no se te cruzaba por la cabeza que fuera jamaiquino y que podía jugar en la selección de Jamaica, estando en Inglaterra. Entonces, hay mucho. Francia es un país donde tiene más jugadores franceses en los demás selecciones, pero en su selección no son franceses, nacidos en Francia, son de las colonias. Y traen... Sí, profe, termine. Son jugadores de África, pero se los llevan jóvenes, o los llevan para jugar en Francia, y de ahí ya son franceses porque son de las colonias francesas. Entonces, ya los equipos que tú antes decías no tienen fútbol, no tienen jugadores, no tienen calidad, hoy los países ya levantaron el nivel
con buenos jugadores, llevaron buenos entrenadores y buenos formadores. Y a nosotros nos tiene preocupados ahora con la nueva contratación del nuevo cuerpo técnico de la selección de Honduras, que como se dice, está de moda el cuerpo técnico europeo, está de moda el fútbol de España. ¿Qué tanto puede contribuir al fútbol hondureño y a mejorar la selección ahora tenemos un director deportivo que es español y tenemos un director técnico con un pobre currículum en papel, pero no conocen nuestra idiosincrasia, no conocen la zona de CONCACAF, no conocen lo duro, qué tan buena decisión pudieron haber tomado nuestros directivos al haber contratado este cuerpo técnico español. La verdad te diría, te mentiría si te digo si va a ser bueno o malo, porque no soy adivino, pero yo creo que cuando tú contratas a alguien, por lo menos tiene que tener conocimiento de eso, de lo que acabas de decir, de la idiosincrasia, de cómo vive, de cómo se cría, de qué formación tuvo cada jugador de tu país, y en este caso de Honduras. Entonces, podrá traer la mejor metodología, la traigo de Europa, la traigo de última, salió fresquita la semana pasada, pero si no se adapta, si no se acopla a la idiosincrasia y a la filosofía del país o del fútbol donde vos llegás, podrá ser muy bueno, pero si no no la vas a poder aplicar, porque a eso lo podrías aplicar en donde surgió, no aquí. Y es mucho también pasa eso con respecto a muchos entrenadores, y principalmente jóvenes que llegan y que traen numeritos y traen toda la tecnología y traen todo lo que sí, está muy bueno, pero son herramientas nada más. Después lo tenés que tener conocimiento del día a día, de cómo es es que teóricamente la materia convence. pero la materia prima que vos tenés para poderle transmitir tus conocimientos. Y aquí sabemos que de repente vos no podés, hay jugadores que no le podés dar más de dos o tres indicaciones, y después déjalos jugar, déjalos crear, déjalos generar, porque tienen esa capacidad. Dale un orden, dale una referencia, dale una indicación, y nada más. Al jugador que está en Europa, porque tiene otro tipo de formación, vos podés darle todas las indicaciones que tú creas conveniente, porque lo va a entender, lo va a poder, porque analizan, porque su formación le dio para aprender eso. Pero aquí todavía falta mucho, y creo que ahí es donde a veces, si son solo españoles, se va a complicar. Si no tienes a alguien que te diga, no, mira, esto no es por aquí, es por acá, que sea nativo del país de donde sea, hablando hoy de Honduras, pero tiene que ser de Honduras, alguien que haya jugado en el fútbol hondureño, que haya se haya formado como jugador y como entrenador, tienes que tenerlo en el cuerpo técnico, porque si no, no creo que vaya a resultar siendo solamente cuerpo técnico, de otro lado, ¿no? Profesor, para cerrar esto, tengo dos preguntas más. La primera, Memo Ochoa debería de regresar a la selección mexicana. Se está hablando mucho de que lo quiere nuevamente ahí. Usted fue arquero. ¿No tenemos un arquero que sea mejor que Memo Ochoa para llegar al Mundial? Andrés Gudiño está haciéndolo muy bien. No sé, esa es la primera. La segunda, usted que ha vivido ¿cómo se llama esto que se inventó lo de la MLS? La Interleague o algo así se llama, ¿no? Donde juega la MLS. La Leagues Cup. La Leagues Cup, there you go. Sí. ¿Se ha puesto ya un balance entre la MLS y la Liga MX o todavía tenemos un poquito de ventaja sobre ellos? Porque a mí, conforme sigo viendo este tipo de torneos, como que ya se está balanceando mucho del otro lado, y estamos hablando de la formación. Aquí en la MLS se están trabajando mucho desde muy chiquitos, y están trabajando, yo pienso que muy bien. No sé, ¿en dónde estamos ahorita? En un balance de la MLS y la Liga MX. ¿En dónde está la Liga MX? Esa es buena pregunta, porque está cada vez más pareja, ¿no?
Ayer Cincinnati le mete 3 a Tigres. Exacto. San Diego, con un jugador menos y al final con 2 menos, pudo sacar un resultado, ganar 3-2 al campeón de México. Al campeón de México, con un jugador menos, iba perdiendo cuando estaba completo, estaba completo y le iba ganando México, Toluca. Con uno menos, le empató, lo pasó a ganar y le iba ganando 3-1 al campeón del fútbol mexicano. Campeón del fútbol mexicano. Entonces, si un equipo como San Diego, que creo que llegó hasta semifinal de la MLS, si no me equivoco, si no jugó la final fue el canadiense, ¿no? Wake Up, ¿con quién fue la que jugó la final? Con el Inter, ¿no jugó con Inter? No, ellos le ganaron al Inter. Exacto. Sí. Entonces San Diego llegó a una semifinal. Aparte, San Diego hace un año que está nomás. Es un equipo nuevo. Sí, es un Pero equipo tú lo ves jugar y parece que hace 10 años que está en la MLS, porque a mí me encanta cómo juega. A mí me encanta cómo juega porque es un equipo muy generoso en cuanto a la recuperación de la pelota y cuando tiene la pelota. Me tocó padecerlo cuando fuimos por la última League Cup con Mazatlán, que nosotros intentamos siempre darle referencia de marca. Tiene tanta movilidad que no supimos darle referencia de marca a los muchachos. Tenés que salirlos a presionar y te salen muy bien jugando. Te atraen muy bien para ganarte las espaldas. Es un equipo dinámico, es un equipo rápido, cambia constantemente de posiciones los jugadores, intercambian posiciones. Entonces, te jugó al campeón y te iba ganando 3-1, que al final con la otra expulsión quedaste con el penal 3-2. Toluca quedó vivo gracias al segundo gol. Sí. Entonces hoy decís, y ves que Cincinnati, sin ser la gran cosa, te hace 3 goles a Tigre. Al América le costó muchísimo el partido que gana. Entonces, vos ves que podrá ser muy, no sé, de tu gusto, de tu agrado, un fútbol que es no es pausado, no es de ver jugadores que levanten la cabeza y que te hagan algo que puede hacer de la época de antes. Hoy es mucho de físico, mucho de transiciones, ves constantemente ellos. Me atacaste si te ataco, no es que me atacaste si me repliego para que no, me pegaste una vez y me cubro para que no me pegues otra vez. No, me pegaste una vez, voy y te pego. Y ahora me pegas y ahora te pego yo. Entonces, a la gente le gusta. A la gente le gusta porque ve emociones, ve jugadas emocionantes en las áreas, ve que se llega, ve que no se especula, y es constantemente, y es un ritmo vertiginoso los 90 minutos. Entonces, a los equipos mexicanos no todos están preparados para aguantar el trajín de los 90 minutos con transiciones a velocidad. Wow. Entonces es complicado, no es nada fácil ir a enfrentarte a los equipos de la Liga MLS en este momento, porque yo hasta alguno me atrevería a decirte que está muy parejo y hasta alguno me animaría a decirte que están por encima. Están por encima. ¿Y con lo de Memo? ¿Con lo de Memo Ochoa? Y lo de Memo, yo creo que debe de estar. No sé en dónde, no sé si cómo, pero debe estar, porque sin duda, no hay duda de que hay arqueros buenos en México, pero no tienen la experiencia que tiene Memo. Ninguno tiene ni un solo mundial. Ni siquiera, no sé. Malagón. A ver, si no es Malagón, que puedo creer que haya jugado algún partido eliminatoria. ¿Qué arquero jugó partido eliminatorio? Talavera. Pero Talavera ya no está más. Talavera ya no está más. De los que están activos. Tala Rangel. Es el segundo portero que ahorita tiene la selección, Tala Rangel. ¿Qué partido eliminatoria jugó? Y les digo de eliminatoria porque es lo más cercano a un partido mundial. Porque el Tala pudo haber jugado en esta eliminatoria que no hubo. El anterior no jugó Tala. No. Entonces,
Sí, el Al único que nuevo tenés con arquero experiencia, el único que tenés con experiencia es Ochoa. Ochoa es el es único que Ochoa. tiene experiencia. Entonces, vas a ir a un mundial donde estás jugando de local, donde sos anfitrión y no tenés arqueros con la experiencia que tiene Ochoa. Yo no te digo que juegue, pero tiene que estar ahí, por lo menos para transmitir sus conocimientos, su experiencia, su aplomo. Quieras, no, vos tenés una persona que tengas al lado, que entrenes con él, no me digas que no vas a captar todo eso. Un Tala, un Gudiño. Gudiño no tiene 50 partidos en primera división. Bueno, Eh, los otros serían Acevedo y el tal Acevedo Ya está. Ya. y hay buenos arqueros, porque te puedo decir, el de Pachuca es buen Tapia, arquero, el de San Luis es buen arquero, Tapia. pero Tapia, pero es el suplente de América, tiene más experiencia Cota, Cota. de todos ellos, el que tiene más experiencia partido arriba, y te estoy hablando de un arquero de arriba ya de 36, 37 años, Sí. pero es el que tiene más experiencia. Pero no, Cota nunca jugó un partido eliminatorio. Sí, tampoco. Entonces, como por experiencia, sería acertado llevarlo. Yo creo que tiene que estar. En su experiencia. Yo creo que tiene que estar. Y después si juega o no juega, eso es una decisión del entrenador. Sí, cómo está él también. Hay que verlo cómo está, si viene. Yo no estoy viéndolo cada fin de semana y yo no puedo decir que esté bien o mal porque la verdad yo no lo veo. No lo veo jugar. Capaz que viene y está en un nivel espectacular. Y bueno, si está en la selección es eso, es convocar y estar los jugadores que están en un gran rendimiento. Otro arquero que están pasando por un buen momento es el Mochis Cárdenas. Cárdenas. Sí, Pero ¿qué experiencia tiene en selección, Mochis? Sí, para mí el ideal sería Acevedo. Acevedo para mí es uno de los mejores porteros, pero no tiene experiencia en la selección, solo liga local, pero es un jugador, vos lo tuviste en Santos y es un portero pese a que está en un equipo que, la verdad, tuvo un año bueno pasado, pero este año otra vez volvieron a lo mismo, pero es un portero con unas condiciones tremendas. Y lo más reciente de Memo fue la Liga de Naciones con la selección. Exacto. Porque estoy tratando de recordar ahora que los estoy escuchando, qué arqueros tuvo en las últimas Olimpiadas, que es donde lograron la medalla. ¿Quién eran los arqueros? Jurado era un arquero, Malagón era el otro arquero, y no sé, no me acuerdo quién es el otro. No me acuerdo quién era el otro. Pero mencionando a Jurado, ¿qué le pasó a Jurado? Jurado tenía Arrancó con toda la fuerza. Jurado. Y se perdió en Cruz Azul. ¿Cómo se pierde un arquero así? Lo que pasa es que no es lo mismo, porque a mí yo lo tuve en Veracruz. No es lo mismo ser arquero de Veracruz, con todo respeto, o de Mazatlán, o no sé, que te llegan 10 veces, 15 veces, y ser un arquero de Cruz Azul, de América, ¿no? de Chivas, o de equipo importante, grande, me refiero a los importantes, mismo Tigres o Rayados, que te llegan 4 o 5 veces, y en esas 4 o 5 veces tenés que estar. Porque cuando te llegan de 10 a 15 veces, te hacen 2 goles, bueno, decís, ¿cuántos salvaste? O 2 o 3 goles, ¿cuántos salvaste? Y bueno, te hicieron 3, bueno, pero ¿cuántos salvé? Pero si a vos de 5 llegadas que te hacen, 4 o 5 llegadas, te hacen 3 goles, ahí es donde la sufrís. Tenés que estar preparado. Y es lo más cercano a estar en una selección. Se supone que en una selección vos no te pueden llegar más de 4 o 5 veces. Y tenés que estar. Tenés que estar, me refiero a tenés que responder, tenés que evitar el gol, ¿no? Tenés que solventar, tenés que salvar la situación y mantener el 0. Es más difícil cuando vos tenés un equipo, donde estás en un equipo, cuando te llegan de 10 a 15 veces, ¿no?
Entonces yo creo que eso es lo que le ha pasado a Jurado. Le pasó y no es nada fácil. Por eso, lastimosamente, hay jugadores, y no hablo solamente de porteros, sino que hablo también de todo. Hay jugadores de clubes, hay jugadores de selecciones, hay jugadores que de repente van a la selección y son descomunales, pero lo ves en el equipo y no son malos, pues no puede ser malo, ¿no? Pues si no, no llegan a la selección. Pero no destacan como deberían destacar en la selección. Hay jugadores que tienen esa personalidad, ese carácter, que soportan la presión de ponerse la camiseta de la selección. Por eso, más que nada, el entrenador de la selección, sí, sin duda, ve muchas cosas, ve la capacidad técnica, la asignación táctica, la toma de decisiones, y cómo responde en determinadas acciones, si se adapta a su sistema de juego que quiere implementar, pero más que nada, cuando son las convocatorias son para ver si están con la personalidad y el carácter de poder soportar el peso de vestirse con la camiseta de la selección, porque créeme que tiene un peso diferente. Sí. Bueno, México siempre se ha caracterizado por tener buenos porteros. Recuerdo la respuesta que daba Jorge Campos, que durante toda la participación de México en mundiales, México nunca ha sufrido por un portero, y ahorita, revisando las estadísticas actuales, el tal Arrangel está mejor perfilado para poder asumir el puesto que deja Malagón. Siempre mantiene a Memo Ochoa, por lo que usted acotaba de su experiencia, la seguridad y la confianza que le podría dar a Tala Rangel en su por la participación en sus mundiales, y también romper el récord también Memo Ochoa de jugar 6 mundiales seguidos. Creo que en ese aspecto México no va a sufrir más en otras cosas, y vamos a ver realmente al verdadero México que va a jugar en el mundial, cómo juegue contra Portugal en el Estadio Azteca. No, sin duda, sin duda. Yo creo que podrá, sí, complicarse, entre comillas, con el tema de los arqueros, porque por la baja de Malagón, pero después hay arqueros de capacidad y de mucha calidad, sí, que le falta la parte esa de la experiencia, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Pero teniendo a Memo cerca, yo creo que ahí no va a haber problemas. Yo creo que va a haber más problemas. El Vasco va a tener más problemas en definir quiénes van a ser los extremos, porque hoy, por ejemplo, ¿no? Los extremos, yo creo que en la portería y en el centro delantero, creo que no hay tantos problemas. Creo que Jiménez está pasando por un gran momento. Ambos, Jiménez, el Chiquito está apareciendo ya otra vez después de la lesión. Entonces hay jugadores en esa posición. Berterame, está Julián, que es goleador. Sí. O sea, yo creo que ahí tiene más opciones, no debe estar tan preocupado. Pero sí por las bandas. Por las bandas, ahí sí yo creo que tiene muchos problemas para poder encontrar a los jugadores idóneos, y va a tener que definir un esquema táctico, una figura táctica que pueda ser sólido defensivamente, equilibrado. Yo creo que buen mediocampo hay muy buen mediocampo, a pesar, lastimosamente ayer se lastima a Marcel, que estaba pasando por un gran momento, pero igual hay buenos jugadores que en el medio campo yo creo que no tienen problema, pero sí en la parte de los marcadores laterales y atrás, en la línea defensiva, yo creo que hay jugadores que tienen calidad y que están pasando por un momento. Johan Vázquez hizo un gran partido este fin de semana, el último partido que lo vi jugar. Gran partido en Italia, creo que es un gran central, está pasando por un buen momento. Yo espero que Romo llegue, que se recupere. Y bueno, después los laterales, yo creo que no hay problema, hay buenos laterales. Es nomás que el Vasco encuentre el esquema táctico, la formación para poder ser competitivo. Yo creo que México va a ser muy competitivo en este mundial, porque tiene con que no sé a dónde va a llegar, porque también no solamente en la portería puede faltar un poquito la experiencia, sino que en varios muchachos también falta ese
trajín, esa experiencia de jugar a alto nivel, a nivel del mundial, ¿no? Profe, Fidalgo. sí, Fidalgo, ok. Esa pregunta es obligatoria porque Fidalgo se va justo días antes de que cumpliera su requisito para poder ser llamado a la selección y ya lo llamaron. ¿Cómo ve a Fidalgo en esta selección mexicana? I mean, jugó mucho aquí en México, conoce el fútbol mexicano, pero ¿es pieza clave para la selección traer a un Fidalgo? Eso sin duda que habría que preguntárselo al entrenador, al Vasco en este momento, porque para su forma de ver, de plantear el partido, los partidos o la forma de confrontar la plantilla, yo creo que si si Fidalgo tiene las características que no encuentra en otro, puede ser importante. Pero si hay jugadores muy similares, creo que no tendría caso, ¿no? Traer a un jugador que no es mexicano, y lo digo con todo respeto, No, porque, claro. a ver, yo siempre me cuestiono esto. Si pasara en Uruguay, yo no lo aceptaría. En realidad, que si va no, creo que nosotros no somos como para No. aceptar a algún, ¿no? Un jugador que sea extranjero que juegue en la selección de Uruguay. Yo creo que sería muy resistido. Yo no lo entiendo, yo no lo puedo aceptar. Entonces yo me pongo de ese lado, digo, estamos hablando de Berterame, de Julián Quiñones, de Fidalgo, entonces va a ser la selección del resto del mundo poniéndose la camiseta de México, Claro, ¿no? claro. Sí, sí. Entonces yo creo que Fidalgo... a ver, hay jugadores como el que está en la América, que estaba en Pachuca, el medio, se me fue el nombre ahora, el Chiquito Sánchez, creo que cumple las funciones muy parecidas a Fidalgo. Entonces, ¿hay Correcto. necesidad de traer a Fidalgo? Pero capaz que el Vasco ve otras cosas que le gustan más y puede poner la balanza, capaz que pudo tener los dos. También hay que a ver cómo está Chávez, a ver cómo está que para mí hizo un terrible mundial, Chávez. Después está el otro muchacho que estaba en el América, se fue a Inglaterra, hizo una muy bonita carrera en Inglaterra. Ahora creo que, no sé dónde está ahora, ¿cómo se llama? El juego que jugaba, el contención que jugaba en Edson América. Álvarez. Edson Álvarez. Entonces, yo creo que en el medio campo hay más, y buscás, y si es jugadores que es lo que hay, es jugadores del medio campo de México. Entonces, yo creo que traer un naturalizado para cubrir esa posición, creo que es totalmente irrelevante, ¿no? No, sí, totalmente. Está Lira, está Charlie Rodríguez. Hay mucha gente en medio campo. Lira, es un terrible jugador también, pasando por un gran momento, por supuesto. Profesor, hemos tenido una charla increíble con usted esta noche, de verdad. Nos llena mucho tener pláticas así, porque a nosotros nos gusta el fútbol y hablar de lo que nos gusta y con alguien que sabe y que sabe bien, nos llena bastante. Y yo sé que nuestro amigo Edgardo está feliz de que lo hayamos tenido aquí, porque eso es lo que lo venimos a hacer aquí nosotros, hablar de fútbol y de lo que nos gusta. Marvin, yo sé que también disfrutó mucho esta conversación, esta charla, porque como yo les digo, nosotros no tenemos entrevistas, tenemos charlas con gente que le gusta el fútbol, y eso es lo que hacemos aquí. Una persona como Robert Dante Siboldi, que ha hecho de todo desde sus principios y pasado por todas las categorías hasta llegar a lo más grande. Llegó a ser campeón de campeones. ¿Cuál fue el otro que ganó con Tigres? Que fueron Campeones Cup. el Campeones Cup. Se ganó todo Robert Dante Siboldi. Entonces, en 8 meses, en 8 meses nos tocó jugar 4 finales. En 8 meses. Impresionante. Bueno, esperemos volverlo a ver en los campos, porque la verdad, entrenadores como estos, como Robert, se necesitan en el fútbol mundial, no solo en México, en Sudamérica, en Brasil, porque la mayoría de jóvenes vienen con numeritos, y el práctico son un desastre.
Sí. Y Acá somos Sinamag. solo última pregunta, profe. Usted recientemente se desvinculó de una contratación por Pumas y anda por ahí sonando su nombre por León, por los mal momentos que Sí, vive Nacho Ambriz. sí, sí. Hoy justamente cuando me preguntaron algo de los medios, es muy complejo el tema. Yo no entiendo hoy el tema de las redes sociales. Alguien dice cualquier barbaridad y sale como verdad absoluta y lo propagan y lo siguen subiendo, retuiteando y no sé cómo se llama eso de darle following y que le sigan y bueno, todo eso. Lo cierto es que conmigo nadie habló nada. Por eso el tema es que contra Pumas yo creí conveniente y fue la única vez porque justo llega Antonio Sancho a Sancho, Pumas. sí. Entonces trabajamos juntos en Tigres. Entonces se podía prestar a malas interpretaciones. Entonces yo quise aclarar para que no generara ningún problema, ninguna distorsión. No Inestabilidad. habló inestabilidad en Efraín, ni nada. Entonces, esa fue mi idea. Pero fue la única vez que salí a aclarar. Entonces, yo creo que ya no es conveniente de que se salga a decir ese tipo de cosas que veo que la gente, por más que, o los medios, por más que tú digas, o sea, cómo te manejas, yo siempre me manejo tengo los códigos de antes, son códigos viejos que mientras hay un colega trabajando, yo jamás voy a hablar con una directiva mientras hay un colega trabajando, ni hablar. Eso está descartado completamente. Pero bueno, en León hasta me pusieron que ya había pedido contrato por 2 años, que había pedido 5 refuerzos. No, una historia, pero sensacional, la verdad. Y eso me causa mucha gracia, pero hay gente que increíble, lo cree, ¿no? Es increíble. Sí. No, pero fue un placer, un placerazo. Por mi parte, igual, un placer. No, igualmente, muchas gracias. Hay mucho para hablar, pero quise ser rápido porque a veces la memoria también me falla, son muchos años, entonces son muchas vivencias, son muchas cosas y bueno, decirle que ha sido un placer el poder estar con ustedes y bueno, espero que no sea la última. Ahí seguimos en contacto y un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias por el aguante. Bueno, muchas gracias, Robert. Igualmente. Muchas gracias.